Muy buenas a todos y a todas. Hoy en este vídeo voy a contaros una historia que para mí explica perfectamente el porqué del sufrimiento humano. Para eso quiero hacerte una pregunta. ¿Eres responsable de tu sufrimiento? Si bien muchos psicólogos y médicos aplican sus tratamientos sin hacerse esta pregunta, creo que es importante tomar conciencia de la responsabilidad que cada uno pueda tener en el sufrimiento que vive en su vida. Tendemos siempre a proyectar hacia afuera la responsabilidad o a echar culpas en otros lugares, pero solamente siendo responsables, haciéndonos responsables de nuestra propia conducta, es como realmente podemos eliminar el sufrimiento en nuestras vidas. Voy a presentar hoy a un personaje que se llama Rudolf Allers. Es un psiquiatra y un filósofo católico que es bastante poco conocido hoy en día. Se le llamó el anti-Freud porque sus ideas se contraponían a las ideas freudianas. Y el año pasado se cumplieron 50 años de su muerte y creo que merece la pena recuperar algunos de sus ideales. Bueno, Viktor Frankl fue discípulo de Allers. El mismo Viktor Frankl admitió que la psicoterapia de Allers era la psicoterapia, se estaba anticipando a la psicoterapia del futuro. Y tenía toda la razón. Aunque si bien el problema de la responsabilidad en la creación del sufrimiento sea de orden moral, no podemos comprender el carácter del ser humano sin entender los fines que persigue, es decir, los valores que quiere realizar con sus actos. Y también la posición que toma frente a los valores objetivos, los valores universales. No podemos entender el carácter ni la conducta humana sin antes entender cuáles son los fines que persigue, es decir, cuáles son los valores. Y en esto coincide con la terapia ACT. En la terapia ACT de aceptación y compromiso, lo primero que hacemos es identificar cuáles son los valores personales para entender hacia qué fines está dirigido el carácter y la conducta. Y el tema de los valores en los tiempos de hoy puede parecer un poco chocante, ¿no? Hoy mucha gente no cree que existan valores objetivos o universales, ¿no? Vivimos imbuidos en una cultura posmoderna que relativiza los valores, hasta el punto de hacer creernos que podemos ser nosotros los que elijamos los valores, como el que elige un nuevo modelito de ropa. Pero esto es totalmente contrario a lo que las tradiciones espirituales de toda la geografía del planeta, todos los rincones, han defendido siempre. Y es que existe un orden jerárquico de valores en cuya cima está el bien supremo, lo que se llama la beatitud, y es lo máximo a lo que puede aspirar en su vida un ser humano. Para poder cambiar o transformar nuestra conducta y nuestro carácter, primero debemos reconocer la verdad de las cosas. ¿Por qué tantas veces hacemos lo que no queremos hacer? ¿Por qué no hacemos el bien que queremos y muchas veces sí el mal que no queremos? Alguien que haya emprendido mínimamente el camino del autoconocimiento se habrá dado cuenta de que no somos dueños totalmente de nuestra conducta. Hay un montón de reacciones, nuestra mente muchas veces funciona de manera automática y nos genera mucho sufrimiento y no son pensamientos ni emociones que nosotros elijamos tener. Con lo cual podemos ver que hay algo en nuestro carácter que no está totalmente controlado por nosotros. Si bien aspiramos a grandes fines, una y otra vez solemos encontrarnos encerrados en patrones que nos hacen mal, emociones como tristezas, ansiedades, compulsiones, que poco a poco nos van degradando la autoestima. Allers consideraba que las diferentes formas de desviación del carácter tenía que ver con una actitud egocéntrica frente a la vida. Una actitud normalmente adoptada en la infancia y fijada en la infancia y que se mantiene de manera rígida. De manera que la persona, al no actualizarse, al no madurar, mantenía una cierta actitud egocéntrica frente al mundo. Y este era el origen de la neurosis. En esta neurosis podemos distinguir dos partes, una parte objetiva, una parte cognitiva, que tiene que ver con la distorsión de la realidad, y una parte afectiva, que tiene que ver con la compulsión de las pasiones. Tendríamos una actitud no consciente de falta de aceptación de la realidad, como una inautenticidad, una especie de mentira existencial o autoengaño, nos impide vivir la vida con integridad y profundidad. Fijaros que la teoría de la neurosis tiene una interesante analogía con la historia del Génesis, con la historia de Adán, Eva, la serpiente y el paraíso. A pesar de haber pasado tanto tiempo,
todavía escuchamos en nuestra mente el susurro de la serpiente que nos dice: si comes del árbol del bien y del mal, seréis como dioses. La neurosis, al ser entendida de esta manera, ya no es una simple enfermedad, como a veces lo mira la psiquiatría, sino en realidad es un estado de desequilibrio afectivo y cognitivo que tiene una raíz no meramente psicológica, sino una raíz espiritual, y que se relaciona con la condición del ser humano en su naturaleza caída. No estamos diciendo que todo hombre necesariamente tenga que ser neurótico, pero sí su conciencia caída es un terreno abonado para que fructifique la neurosis. En este punto es importante señalar que la mayoría de escuelas psicológicas convencionales, como puede ser el psicoanálisis o el conductismo, por centrarse solamente en lo patológico, suelen perder de vista el orden del desarrollo psicológico o el orden del potencial humano. Incluso para nuestra propia sociedad actual, se ignora que exista una pérdida, una limitación o un fracaso en el desarrollo del potencial del ser humano. A fuerza de acostumbrarnos al sufrimiento, acabamos creyendo que el sufrimiento es lo normal. Esta es la caída que la propia conciencia queda cegada en relación a su propia ceguera, hasta el punto de creerse libre cuando no lo es. Y a esto se refieren la mayoría de las tradiciones espirituales cuando afirman que la condición ordinaria de la humanidad es como la de una persona que se encuentra dormida, y el remedio siempre será despertar de ese sueño. Esta caída de la conciencia de la que estamos hablando no es simplemente una caída en sentido estricto, además también tiene que ver con una degradación de la vida emocional, una degradación de la calidad de la motivación esencial. Si el ser humano en el paraíso, en su naturaleza original, estaba motivado por una abundancia, estaba motivado principalmente por el amor, ahora, en la conciencia caída, su motivación es la de una carencia, es una deficiencia. Se moverá por un deseo carencial de completar una falta o error. Si en su condición original Adán vivía inmerso en un continuo presente de satisfacción desbordante, pues no existía una separación entre el creador y la criatura, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano se revela expulsando a Dios del lugar que inicialmente ocupaba en su conciencia. En este punto me parece interesante notar esta nueva interpretación. ¿Realmente hemos sido expulsados nosotros del paraíso o fuimos nosotros los que expulsamos el paraíso de nuestra conciencia? Esto es una pregunta que es muy interesante hacerse. Así, este nuevo yo que nace tras esta caída de la original, se trata de un yo carencial, se trata de un yo que está, como decimos, motivado por una deficiencia. Y aparece también un complejo de inferioridad. Por primera vez surge el sentimiento de vergüenza, ¿no?, al ocultarse de la desnudez, como se explica en el Génesis. Y aparece también miedo, ¿no?, el miedo frente a la limitación mortal del ser humano. También se narra cómo aparece la enemistad entre el hombre y la mujer, este conflicto de polaridad masculino-femenino. Si bien al principio esta polaridad parecía encontrarse en equilibrio, a partir de esa caída, una polaridad tratará de dominar a la otra. Y la atención mental quedará atrapada entre dos estados de la mente reactiva. El de aversión o rechazo hacia un mal subjetivo y el de apego hacia un bien subjetivo. De esta forma, la mente del ser humano queda cegada o impedida para conocer la verdad objetiva. Y esto es lo que afirman la mayoría de las tradiciones espirituales, desde el yoga o el budismo zen hasta el mismo Evangelio de San Juan. La luz estaba en el mundo, pero las tinieblas no lo abrazaron. Entonces, vamos a intentar contestar ahora la pregunta que nos hacíamos al principio de este vídeo, al inicio. ¿Somos responsables? ¿Por qué sufrimos? Podemos ver que la naturaleza del alma humana aspira a un fin superior de beatitud contemplativa. El alma humana fue creado para estar unida a Dios, para religarse con el Creador, según el Génesis. Entonces podemos afirmar que la naturaleza de la conciencia es una naturaleza que habita en ese paraíso. Y el sufrimiento ocurre porque hay un anhelo que no se está realizando.
Entonces la persona se construye toda una ilusión para mitigar este sufrimiento de base, esta frustración existencial. Se crea un personaje, se crea una personalidad ficticia con la cual se identifica y se acaba confundiendo con ella. Y su mente comienza a divagar, la atención se dispersa hacia afuera, se proyecta afuera, la persona se descentra y se vuelve inestable emocionalmente. De la tristeza pasa inesperadamente a un estado de euforia, para huir justamente de esa misma tristeza. Y así es como la mente del ser humano se desequilibra. Para mucha gente el concepto de pecado tiene una connotación negativa, ¿no? Como de castigo, de social, de culpa. Pero si comprendemos su verdadera etimología, para los griegos pecado se decía amartía, que era fallar en la meta, no dar en el blanco. Y los escritores griegos solían utilizar esta forma verbal de amartía, de amartano, con respecto al lancero que erraba a su blanco. Es decir, alude al concepto de vivir al margen de un código que no se está cumpliendo. Por lo tanto, podríamos decir que el pecado surge como una actitud errónea frente a la vida, un volcarse hacia fines que no coinciden con los valores objetivos. Así, el ser humano en esta nueva condición, para intentar llenar ese anhelo profundo guardado en su propio ser, ese vacío, intentará enfocarse en el lugar donde nunca va a poder conseguir, que es afuera. Intentará llenarse con cosas de afuera. En analogía con el tormento que vive Prometeo, ¿no? Que tras robar el fuego a los dioses, un águila devoraba sus entrañas y cada día le volvían a crecer. La neurosis es una condición parecida porque el neurótico intenta llenar un vacío con algo que nunca consigue llenar. Distorsiona la realidad y solo reconoce dentro de sí dicho anhelo como una carencia, como una gran falta. Como bien decía San Agustín, para conocer este fin al que el hombre aspira, hay que conocerse a uno mismo. Tenemos que ir hacia el interior, porque es en el interior donde habita esa verdad, ese fin que está oculto. Es decir, este fin al que aspiramos es algo que se va descubriendo, es algo que se revela cada vez que emprendemos la aventura del autoconocimiento. Por lo tanto, el remedio principal que vamos a poner al sufrimiento humano es el autoconocimiento. Es el viejo conócete a ti mismo. Una buena psicoterapia, un buen proceso de transformación, no debe estar orientado solamente a que la persona descubra y se active sus mecanismos neuróticos, sino que, como señalaba Adler, también hay que mostrar el bien al que está llamado. Tenemos también que aspirar a un bien mayor al que actualmente estamos aspirando. A partir de aquí surgen dos vías, dos remedios que vamos a ir practicando, que vamos a ir estudiando. Uno tiene que ver con el autoconocimiento y en vídeos posteriores mostraremos cómo el carácter está estructurado en diferentes arquetipos o también llamados eneatipos, que es lo que el eneagrama viene a describir. Por otro lado, también tendremos que entrenar y desarrollar una serie de cualidades, de capacidades que nos permitan tener la suficiente flexibilidad como para poder cambiar. Lo interesante que os he contado sobre el génesis y la caída de la conciencia humana es que hoy en día la misma neurociencia lo está confirmando y en vídeos posteriores os mostraré de qué manera esto tiene un correlato neurológico en nuestro cerebro, esta idea de la neurosis y la caída de la conciencia. A partir de aquí vamos a iniciar nuestra aventura de transformación de 8 semanas, lo que nos va a permitir justamente trascender dichos patrones, o al menos tener mayor creatividad para reaccionar frente a la vida de una manera distinta a la que venimos reaccionando. Espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete aquí abajo y dale al me gusta. De esta manera podremos hacer llegar a más personas esta información que yo personalmente considero muy valiosa.